Bueno, ya estamos en vivo ya. Aquí estamos con Juanmi Record, del canal de Juanmi Record. Brother, la verdad que te tengo que felicitar porque los videos que están haciendo, lo primero que quiero hacer es recomendarle a todo el que vea este video tu canal. Eso es lo primero que quiero recomendarle. Para que vean la Cuba que no ven los turistas, la Cuba que no te enseñan en la revista, la Cuba que no te enseñan en ningún video, la Cuba que no sale en ninguna telenovela. Juanmi, preséntate tú primero para que todos vayan a tu canal y todo, que es lo que, de verdad, lo más importante que yo veo aquí. Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que están por acá. Un saludo para ti también, hermano. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Nosotros estamos aquí en Cuba, tenemos un canal un poquito loquito. Bastante. No, Atrevido, arriesgado. loquito, un canal un poquito loquito. Siempre el canal de nosotros siempre tuvo como la intención, es lo mismo que tú estabas hablando, siempre fue mostrar la realidad de Cuba. Me di cuenta que tú ponías La Habana o Cuba y era lo mismo de siempre, ron, tabaco, Mulata, ron y tabaco y fiesta. Y bueno, para mí Cuba era mucho más que eso. Para mí Cuba también era bañarse en un aguacero, bañarse en malecón, tomarse una cardosa, montarse un bicitaxi, subirse a un almendrón, subirse un camello, una guagua, no sé, muchísimas cosas que eran parte de mi realidad y que yo más bien quería mostrársela a las personas. Me sentí un poco como que nos estaban, en cierta manera, discriminando, ¿no? Nadie hablaba de nosotros. Yo decía, bueno, si nadie habla de nosotros, vamos a empezar nosotros a hablar de nosotros mismos. Probablemente sea uno de los canales más valientes que hay ahora mismo. Además que lo que estás haciendo es digno de ser llamado, yo diría que como una ONG o algo así, por las cosas que te he visto haciendo en esos barrios. Yo de Santiago de Las Vegas, yo soy de Santiago de Las Vegas y por allá habían barrios que, por ejemplo, había uno que yo me recuerdo que se llama Blume Caliente, que es como un yeguipone. Trabajé con muchos orientales que venían para La Habana y, bro, son unos animales trabajando. Me encanta la cultura de trabajo que tienen esa gente. Admiro a los inmigrantes, sean de donde sean, aunque en este caso, que es lo primero que quería tocar, creo que no es digno llamarlos inmigrantes porque somos cubanos. Llamar inmigrante a alguien porque es del oriente del país, a mí no me gusta demasiado eso. A mí también me interesa, me siento muy identificado con este fenómeno. Son personas que emigran de otras provincias a la ciudad. Ahora, ese no es el término que emplean para señalarlos a ellos. Ellos los señalan como ilegales. Ilegales, es verdad. Que ya no es lo mismo, es decir, es ilegal en tu propio país. Déjenme explicarle esto un segundito para ubicarlos en tiempo y espacio. Cuba tiene tres zonas, la zona occidental, la zona central, la zona oriental. Pero la zona occidental, que es La Habana, principalmente yo diría que La Habana y Matanzas, probablemente son las zonas más desarrolladas. Los que se trasladan de la zona central u oriental hacia La Habana, principalmente hacia La Habana, pues son a los que se les considera ilegales. Es así, ¿no? Lo estoy diciendo Sí, bien. es así. Pero es así incluso por un decreto ley. No es que lo estamos inventando nosotros. Es un decreto ley que a todas estas personas que se trasladan, digamos, sin un autorizo, porque yo pienso que para trasladarte en tu país uno no necesita un autorizo. Yo vine de California hacia aquí, pero no me dicen inmigrante interno o tú eres un inmigrante de cualquier lado o no se usan esos términos. No como al punto de considerarlos ilegales, inmigrantes o denigrarlos, como yo veía que sucedía mucho en La Habana. Exactamente, y son, digamos, ilegales, pero también son indocumentados. Existe, digamos, un paralelismo en el trato que se le da en otros países con el que se le da aquí en Cuba a estos indocumentados. Aquí también los detienen en la calle, los multan y los deportan a su provincia de origen. Yo he tenido amigos míos que los han deportado 6 y 7 veces y vuelven a regresar y los deportan y regresan. Son personas que son admirables porque llegan aquí a La Habana sin nada. Yo los admiro, brother. Sin Brother, nada, esa con gente mete todo en en el contra. pecho. Y en pocos años tú lo ves como levantan y tienen una fuerza, unas energías que yo no te puedo explicar. Yo aprendí a ser inmigrante con los orientales que yo conocí en La Habana. Y cuando yo veía a esa gente trabajando como trabajaban, yo decía, se merecen salir adelante. Y yo aprendí eso de los inmigrantes, ¿verdad? Te lo digo, o de los orientales que venían hacia La Habana. Tú sabes que siempre aquí en Cuba siempre ha existido, ¿no? Eso no lo podemos esconder, una especie de regionalismo. No es la mayoría, no, pero a veces hay una especie de rechazo hacia estas personas que vienen del campo, que ha influido muchísimo en eso, que es lo que ha influido negativamente en esa parte,
es que la mayoría, el cuerpo de la policía que actúa aquí en la ciudad, han sido personas que han traído precisamente de las provincias orientales. Eso probablemente sea lo que más influye. Déjame hacerte una pregunta, Juanmi, porque tú estás ahí todavía. Esta gente no tienen lo que nosotros conocemos por la libreta de racionamiento, porque si son indocumentados, supongo yo que entonces no tienen acceso a la libreta de racionamiento que tanto se menciona en el mundo entero. O sea que esta gente abandonan esa supuesta comodidad que te da la libreta de racionamiento, abandonan su lugar de origen y se van a perseguir un futuro en La Habana. Por supuesto, ellos abandonan eso, no tienen manera de acceder a ella porque están viviendo en la ciudad ilegal. Tal vez, digamos, en otro momento, antes de todo esto que se ha armado con lo de esta pandemia, tal vez alguno pudiera encontrar la manera de que le enviaran algo, muy pocos, pero ellos realmente viven sin esa libreta. Y no solamente que viven sin la libreta, el problema de ellos también es que al ser indocumentados, pues se le hace muy complicado conseguir un trabajo estatal. Porque te piden papeles para trabajar. Y aquí es donde yo le digo a la gente siempre, que es lo que yo trato de tocar mucho en mi canal, que el libre mercado se impone hasta en los países comunistas. Fíjense que esa gente abandona la supuesta comodidad para irse a un lugar donde no tienen absolutamente nada, con que los dejen trabajar, ellos solo se buscan la vida. Ellos tienen que trabajar, como son ilegales, tienen que trabajar igual de forma ilegal. La mayoría de los trabajos que consiguen o que resuelven, digamos que es en el sector privado, el sector cuentapropista. Cuentapropista, lo tiene que contratar de manera ilegal, como decimos nosotros aquí en Cuba, por la izquierda. Pero cada vez que se da un problema o viene una inspección o viene algo, pues tienen que sacarlos de ahí. Es decir, que ya solamente por eso, fíjate, al estar trabajando ilegal, el salario, por ende, es mucho más bajo. Incluso llegan a abusar de su condición. ¿Tú no ves un poco de hipocresía cuando se critica a otros países, cuando se les critica por, bueno, ustedes con los inmigrantes que hacen esto y hacen lo otro y hacen no sé qué? Porque yo tengo socios inmigrantes aquí. Son unos animales trabajando. Esa gente sí tienen que trabajar. Sí. El cubano es emprendedor por naturaleza o por obligación. Nos hemos tenido que volver emprendedores. Y te puedo decir un poquitico más. Yo te estuve hablando de estos ilegales, de los adultos, pero también está la parte de los niños, de los menores de edad. La vi en tus videos, pero no la tenía ni siquiera planeada tocar. Las escuelas para esos niños. Con las escuelas siempre de una manera u otra, se hace, digamos, como un acuerdo verbal, algo así por el estilo. Pero lo que es la parte esta de la libreta de racionamiento, la parte de lo que le tienen que dar a los niños, por ejemplo, a la canastilla, a la leche. Muy pocos de esos niños tienen acceso a esos productos. ¿De cuánta gente tú crees que está? Yo sé que es muy difícil porque estas estadísticas no van a existir en ninguna parte, pero más o menos, ¿cuánta gente así, más o menos que tú sepas? Imagínate tú, eso es un dato que no se lleva, pero son muchísimos. Pero muchísimo. Nosotros hemos tenido una especie de acercamiento con una comunidad esta, pero yo te puedo decir que no es la única. Hay muchísimas, hay miles. Por Guanabacoa, por San Miguel del Padrón, por Regla, por Casablanca, por todos lugares, en todos sitios hay una comunidad ilegal, una comunidad de yeguipón. Así se le dice en Cuba, ¿no? Yeguipones. Para los que no entiendan la referencia, esto es más o menos como hablar de los cantegriles en Uruguay o como hablar de las favelas en Brasil o los caseríos en Puerto Rico, para hacer una similitud, más o menos, con la única diferencia de que en los cantes de Uruguay no son ilegales. Las personas, así vivas en Montevideo y seas del interior, no eres un ilegal. Supongo que en Argentina pasa lo mismo, en Brasil pasa lo mismo, o sea, no eres ilegal porque estás dentro de tu propio país. ¿Cómo vas a ser ilegal dentro de tu propio país? O sea, no existe ser ilegal dentro de tu propio país. Eso es una cosa que no existe. De hecho, pudiera agregarte algo más. Por ejemplo, yo fui un ilegal en la casa donde yo nací, una casa que compró mi abuelo, de mi abuelo pasa a mi madre y luego por consanguinidad pasa a mí. Pero como lo que es el casco histórico es de interés. Explícales bien lo que es el casco histórico. Esto es La Habana Vieja, un sitio turístico. Sí. Explícaselo ahí para que ellos entiendan. El casco histórico es una parte de La Habana Vieja, te lo dice el nombre, es el casco, es la parte que bordea, es la parte que tú llegas y ves, es donde está, digamos, la catedral, donde está el Floridita, es donde La Habana es bien bonita. Y hay
otra parte de esa Habana que todavía no, digamos que no la han remozado con edificaciones de interés que están congeladas. Yo viví allí y yo no podía, Tú no podías disponer de tu propiedad. Tú no podías construir, por ejemplo, un edificio de 3 pisos en esa propiedad. Dime. No, más que eso, yo no podía adquirir el título de la propiedad. O sea, que tú vivías en un lugar del que tú no eras propietario. Es como vivir Sí. en un... Sí. En un stand-by ahí. Estamos hablando del lugar donde yo nací, pero te digo más, nunca tuve la posibilidad de poner a mi hija, que nació allí también, ni a mi esposa en los papeles ahí de la casa, ni en la libreta, en nada de eso. No, para una herencia o lo que tú quieras, porque eso es tuyo. O sea, una herencia, lo que te dé la gana, o sea, eso es tuyo. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Todo eso ahí está congelado. Al yo no tener los papeles de la casa, pues en aquel entonces yo era considerado un ilegal. Ya para ir cerrando el tema de los orientales, la inmigración que hay de Oriente hacia La Habana, ¿por qué tú crees que se dé ese fenómeno? ¿Por qué tú crees que la gente está mirando hacia La Habana? Emigrar a las grandes ciudades es un fenómeno que se da en el mundo entero. Tú ponte a pensar, si estas personas toman la decisión de dejarlo todo atrás, venir aquí a la ciudad y vivir en estas condiciones a veces infrahumanas, no encuentro otra manera de decirlo, es porque donde ellos viven está mucho peor. Tiene que estar mucho peor para alguien tomar una decisión así, incluso de venir hasta con niños pequeños. Por lo general, La Habana siempre ha estado un poquitico mejor que las otras provincias. En La Habana están los puertos, hay más movimiento, hay más dinero, hay más turismo. Y eso atrae mucho a esas personas que se ven prácticamente en la obligación de dejarlo todo atrás y venir aquí y poquito a poco van saliendo adelante, compadre. Es que esas cosas para mí ahora las veo a la distancia, ¿no? Porque obviamente yo sí tengo amigos que le pasaron esas cosas, pero lo que pasa, tú sabes qué cosa es que cuando tú lo cuentas, la gente no te lo cree. Por ejemplo, mira, vamos a tocar el tema de la libreta, que a mí me parece un tema súper interesante, porque el otro día me hicieron un video en el que me dijeron como respuesta, con lo que te dan por la libreta, ya tú vives perfectamente con eso. O sea, como que no hace falta más nada. Mira qué tan fuerte puede ser una idea cuando te la van inyectando todos los días. Todo el mundo dice, no, porque los mandados que te dan, la leche que te dan, el arroz que te dan, y no lo dan, lo venden. Tú sabes que te lo venden, pero ya inconscientemente tú dices que te lo dan. Y al tú decir que te lo dan, las personas alrededor del mundo piensan que te lo dan. Yo creo que esa neolengua viene de arriba también. O sea, yo creo que hay muchos términos que son de neolengua que vienen ya de arriba. Sí, claro, pero yo siempre le trato de rectificar a la gente, a las personas, ¿no? Porque una cosa es que te lo den. Si yo te tengo que pagar algo a cambio, no es gratuito, no me lo estás dando, te lo estoy pagando. Cuando tú lo comparas con los salarios que perciben las personas en este país, pues realmente no es barato, sobre todo para personas que están jubiladas, para personas discapacitadas, para personas enfermas. Nada más contando las proteínas, 10 huevos, un cuartico de pollo. ¿Qué más dan de proteína? O sea, venden. No digan más dan, di venden. Mala. Realmente con lo que venden por ahí, lo más que puedo alcanzar yo creo que es para una semana. Comiendo malamente. De las 3 comidas del día tienes que eliminar 2 para que te alcance. O sea, que al final con la libreta tú consideras que unos 10 días más o menos podrías comer. Mira, casualmente, esto que tú ves aquí, estos son los frijoles que venden para 3 personas por un mes. Esto es una comida. Que eso es para todo el mes. Sí, esto es para todo el mes. Cuando se te acabe, no comes más frijoles. Bueno, ya cuando se te acabe, tendrías que comprarlo en Mercado Libre, en Mercado Campesino, que ahora mismo está en candela. Yo sé, los precios por las nubes, o sea, los precios por las nubes. No es los precios, es que está desaparecido, no hay. O sea, que ni siquiera hay. Ya ahora está más complicado que cuando yo estaba en Cuba. Cuando yo estaba en Cuba había, pero por ejemplo, mi familia se le complicaba comprar las cosas. Siempre andábamos contando ¿sabes? Como quien dice, los kilos. Andábamos contando ahí un poquito a poquito, a ver, para comprar un poquito, pero todavía había en ese tiempo. ¿Es verdad lo de las tripas? Lo de que van a empezar a vender tripas para comer. Bueno, a lo mejor llevamos muchísimo tiempo comiendo tripas y ni lo sabemos. Yo veo muchos bloggers cubanos mostrando muchas partes lindas de La Habana, mira cómo se vive aquí, mira cómo se vive allá, pero metiéndose así en la caliente, bro, muy poco. No me interesa transmitir la parte linda de la ciudad en el Florida. Toda esta cosa que es turística nunca me ha interesado, no me llama la atención. Me interesa la gente de pueblo, me interesa el tipo emprendedor, el tipo luchador,
el tipo de cubano que tiene que estar inventando para salir adelante, los que prosperan, los que no prosperan. Todo eso me interesa porque yo nací en un solar de La Habana Vieja. Yo viví en un yeguipón. En algún momento fui un ilegal y viví allí, por allá por La Lisa. ¿En el puente de La Lisa? No por el puente. Traté de buscar un huequito por el río Kibú y no lo encontramos. Y entonces viví un tiempo en La Corbata. Ahora te veo viviendo en una casa que, por lo que se ve, está bien amueblada, está bonita. O sea, literalmente tú eres un emprendedor con éxito dentro de Cuba. Yo creo que todos los cubanos somos emprendedores. Yo viví en un sitio que era de interés histórico o de interés patrimonial para la oficina del historiador de la ciudad. Y bueno, eso nos tomaría otro video, explicarte cómo funciona el proceso de cuando la oficina del historiador se interesa por algún inmueble en la ciudad. Es un poco complicado. Yo viví ese proceso. Lamentablemente a mí me tocó vivir la parte mala, es decir, el proceso turbio que utilizan para obtener algún inmueble esto. Y en cierta manera no nos dejaron otra alternativa de decir las cosas, de expresar lo que pensamos, y te lo estoy contando por arribita porque sería otro día nos sentamos y hablamos un poco. Pero yo creo que hay que, de alguna manera, estas cosas hay que empezarlas a hablar porque son cosas necesarias hablar, porque si no toda la vida vamos a estar, ¿sabes? Como en ese stand-by ahí de, bueno, que pase lo que sea y vamos a ver. Yo creo que en algún momento esas cosas son necesarias de conversarlas. Sí, yo le debo a mis suscriptores, ¿no? A los seguidores, yo le debo un video de eso. Estoy pensando cómo hacerlo. Es algo muy personal. Todavía no he encontrado la manera de contar la historia. Pero nosotros nos vimos prácticamente en la obligación de hacer la denuncia de lo que nos estaba sucediendo. Precisamente parte de ese proceso fue lo que me llevó a mí a las redes. Porque yo no soy un chico de 20 años, yo no soy milenio. Yo utilicé esta herramienta, yo y otras personas que estuvieron conmigo, por supuesto. Utilizamos esta herramienta como última arma. Fue el último recurso que encontramos para llamar la atención y que se le diera, por decirlo de cierto modo, una solución a nuestro problema. Y bueno, gracias a Dios, acá estamos. Te quería preguntar sobre la respuesta que tú le hiciste a este youtuber, es mexicano, el pelado. Yo no recuerdo su nombre. No recuerdo exactamente. Creo que yo, Diego Dreyfus, algo así creo que se llama. ¿En qué tú estabas en desacuerdo con lo que él planteó? Porque me parece un tema interesante. ¿En qué tú estabas en desacuerdo con él? Bueno, yo realmente estaba en desacuerdo en muchísimas cosas que él dijo. Más que nada por lo que todos sabemos, que el turista viene, va a Tropicana, va a la Bodeguita del Medio, va a Varadero, va a Los Cayos y después se va de este país pensando que ya conoció Cuba. Un turista que haga eso, hasta cierto punto, yo lo puedo entender, porque es lo que tú ves, uno cree en lo que uno ve, pero a mí lo que realmente me molestó de este señor es que él empieza a hacer este discurso poético, ¿no? Porque es una persona muy preparada. De hecho, mi respeto para él, porque ha hecho muchísimos videos estos motivacionales que verdaderamente están muy interesantes. Pero a mí lo que me molesta a él es que cuando él empieza su discurso, él dice que no está hablando como un turista, sino que está hablando como un cubano. Y yo, no. Como un cubano allí desde La Habana Vieja, con un equipo de esto, un set de filmación, con 2 relojes, fumándote un habano. No, perdona. No, ahí sí que no. Tú no te puedes poner en mis zapatos. O tú no puedes hablar de mis zapatos si antes no te los has puesto. Y eso fue lo que me molestó y me motivó a hacer aquel video. Me molestó muchísimo. Y lo dije en aquel video. Yo no puedo hablar de México si yo no he vivido en México. Yo no puedo hablar de Venezuela si no la he vivido. Pudiera hablar, pero no puedo hablar como un mexicano más. Lo que no puedes hacer es diciendo, no, yo hablo como usted, o yo me pongo, yo vivo. Eso fue lo que me molestó, ¿entiendes? Porque él ni tan siquiera se tomó el trabajo de visitar un barrio pobre aquí en Cuba. Bueno, brother, no te quiero quitar más tiempo. Sí recalcar que, por favor, los que quieran saber una parte importante, ¿no?, de lo que está pasando en Cuba, evidentemente no es todo lo que está pasando en Cuba, pero una parte importante de lo que está pasando en Cuba, vayan al canal de Juanmi y ahí lo van a ver. Ahí te pusieron Juanmi, el mejor documentalista de Cuba. Muchísimas gracias. Ahí está. Así que ya, no te quiero quitar más tiempo. Un abrazo grande, hermano. Y duerme, que no te quiero quitar más tiempo. Me están cerrando los ojos. Oye, te quiero, hermano. Igualmente te quiero, brother. Un abrazo grande. Bye.